Todo empezó cuando mi madre vino a visitarme a la universidad, algo que siempre hacía. Se alojó en un hotel de la zona. Estábamos cenando cuando su teléfono no paraba de sonar con mensajes. En un momento dado, cuando pensó que yo no estaba mirando, sacó el teléfono y empezó a enviar a alguien un mensaje con la dirección del hotel y el número de la habitación. Esto me sorprendió y se me aceleró el corazón. Después de cenar, fingí que volví a mi apartamento mientras ella se iba a su habitación de hotel. En realidad, conduje hasta una zona tranquila y aislada y rompí a llorar. Estos sucesos acabarían provocando la ruptura de mi familia y de mi estrecha relación con mi madre. Ha pasado más de un año desde aquella fatídica noche y ahora estoy en mi tercer año de universidad. Ahora me enfrento a la difícil decisión de si entrar a la reunión anual de selección de jugadores de la NFL o completar mi cuarto año de universidad. Mi entrenador universitario me está presionando para que termine la carrera, pero no puedo evitar sentir que es más por su bien que por el mío. En el fondo, sé que la mejor opción para mí es seguir una carrera en la NFL y empezar a ganarme la vida. Echo mucho de menos tener a mi madre a mi lado, sobre todo durante mis partidos de fútbol cuando solo tenía 14 años. Por aquel entonces, nunca se perdía un partido, ni siquiera un entrenamiento. Siempre podía contar con que estaría en las gradas animándome, sin importar si era un frío día de invierno o una calurosa tarde de verano. Era mi mayor admiradora. Sin embargo, las cosas dieron un giro cuando me enteré de que había iniciado una relación con dos de mis compañeros de equipo durante un partido. Fue increíblemente vergonzoso y me hizo plantearme abandonar el programa. Aunque nuestra relación se agriara, mi padre, que siempre había estado en un segundo plano pero no había desempeñado un papel muy activo en mi vida, me animó a seguir por el buen camino. Después de eso, tomé la decisión de no dejar que mi madre viniera a ninguno de mis partidos. Fue duro y tardé algún tiempo en acostumbrarme a su ausencia en las gradas. Para entender cómo empezó todo esto, les daré más información. Tengo dos hermanas mayores y crecí en un hogar biparental. Mi padre era un adicto al trabajo y mi madre trabajaba a tiempo parcial como contable a la vez que se quedaba en casa. Cuando tenía unos 14 años, empecé a notar que mis padres se estaban distanciando poco a poco. Primero vi que dormían en habitaciones separadas. Luego observé que discutían mucho, pero mi padre solía alejarse de esas discusiones. No quería que sus hijos lo vieran discutir con su mujer. Aunque mi madre y yo éramos muy unidos, siempre tuve mucho respeto por mi padre. Pero no siempre fue así. Tenía que escuchar a mi madre quejarse de que no hacía ciertas cosas y me parecía que a veces era fastidiosa con temas que podría haber pasado por alto. Estaba innegablemente unido a mi madre y sí, lo admito, era un niño de mamá. Siempre había estado ahí para mí, quizá demasiado a veces, quizá un poco exagerada, sobre todo cuando se trataba de motivarme y fomentar mis habilidades. Desempeñó un papel importante para que yo llegara a donde estoy hoy. Le atribuyo el mérito de asistir a todos mis partidos y entrenamientos. Siempre podía contar con ella para animarme. No estoy diciendo que mi padre no estuviera allí, lo estaba. Es un tipo tranquilo y, cuando no estaba trabajando, le gustaba llevarme al bosque. Me enseñó a disparar y encontramos puntos en común en esos momentos. Mi padre siempre ha estado ahí para darme consejos y animarme, pero dejó que mi madre se encargara de la casa y de mi educación. Lo hizo sobre todo para evitar conflictos con ella. Cuando llegó el momento de elegir una universidad para jugar al fútbol, mi madre desempeñó un papel importante en la escuela que finalmente elegí. Yo era un aspirante muy solicitado, con varias ofertas de becas, y confié en mi madre para que me ayudara a tomar la decisión correcta. Tomó una buena decisión, porque el programa en el que estoy ahora es perfecto para mí. Mi universidad estaba a varias horas de casa y mi madre me visitaba en la universidad, quedándose en un hotel al menos una vez cada 2 semanas. Al principio pensé que venía a ver mis partidos o asistir a los partidos como visitantes, pero resultó ser algo más que eso. Si no se hubiera involucrado con mis compañeros de equipo de forma embarazosa, todo habría ido bien. Mirando atrás, veo que la relación entre mi madre y mi padre se estaba deteriorando, sobre todo porque mi madre se había vuelto demasiado controladora con mi padre. Ella podría haber sido la razón por la que él se convirtió en un adicto al trabajo, ya que su relación se tensó bajo su influencia. A menudo, solía pensar que la razón por la que mis padres no se habían divorciado todavía era que estaban esperando a que me fuera de casa, pero incluso después de que me fuera, pensaba que acabarían divorciándose. Pero no lo hicieron.
Mi madre es una mujer atractiva y siempre he sido consciente de ello. En parte porque le recordaba a mi padre que era un buen partido y tenía razón. Me di cuenta de que mis amigos hablaban de mi madre y del interés que mostraban por ella desde que estaba en el instituto. Al principio me daba vergüenza y no me gustaba la atención que recibía. Deseaba que no apareciera en mis partidos, pero al final me acostumbré. Veía a entrenadores y jugadores mirarme y preguntarme por ella, buscando excusas para entablar conversación con ella. Todo el mundo era siempre respetuoso y ella pasaba de todo. Ni en un millón de años pensé que se plantearía serle infiel a mi padre. No sé por qué pensaba así, pero siempre la había admirado. Todo cambió en mi segundo año de universidad, cuando tuvimos un partido. Mi escuela estaba en la Conferencia Sureste y fue durante este tiempo que las cosas tomaron un giro diferente. No voy a dar detalles concretos sobre mi posición o la escuela a la que asistía porque me gustaría permanecer en el anonimato. Yo era uno de los mejores jugadores de mi equipo de fútbol universitario y parecía seguro que llegaría a la NFL. La gente me admiraba y, como jugadores universitarios, teníamos la oportunidad de invitar a familiares a nuestros partidos, incluso a los que íbamos como visitantes. En este partido en particular, se suponía que mi madre y mi hermana mayor iban a venir a apoyarme, pero mi hermana tenía un examen y no pudo venir. Mi padre, como de costumbre, no asistía a mis partidos fuera de casa debido a su apretada agenda laboral, y él y mi madre no solían llevarse bien. Discutían mucho, así que él prefería evitar los partidos. Estuvimos de viaje alrededor de una semana y lo que me pareció extraño fue que no vi mucho a mi madre durante ese tiempo. Era raro, porque ella había venido al viaje para apoyarme. Pensé que debía de estar ocupada con el trabajo, y aprecié el hecho de que hiciera el esfuerzo de estar a mi lado, a pesar de que tenía trabajo que atender, algo que creía que mi padre no haría. No fue hasta una semana después cuando empecé a oír rumores de un compañero de equipo de que uno de mis compañeros se había liado con mi madre. Al principio pensé que solo querían fastidiarme o burlarse de mí, como hacíamos a menudo entre nosotros para meternos en la cabeza de los demás y ver quién soportaba mejor la presión mental. Además, muchos de los jugadores estaban celosos de mí porque sabían que tenía un futuro prometedor en el programa, así que lo ignoré pensando que solo eran juegos mentales. Sin embargo, los rumores continuaron y empecé a oír que otros 2 compañeros de equipo también se habían liado con mi madre por la misma época. Aún así, no me enfrenté a mis compañeros porque, una vez más, me costaba creerlo. Es importante señalar que no era raro que los miembros de la familia viajaran largas distancias para asistir a los partidos de sus hijos. Yo no era el único. Casi todos mis compañeros de equipo tenían familiares que venían a ver nuestros partidos y la mayoría de nosotros éramos de fuera del estado. Todo cambió para mí un día, cuando me dirigía hacia mi madre después de un partido. Me di cuenta de que estaba enviando un mensaje de texto y tenía una sonrisa en la cara cuando me acerqué a ella. Rápidamente intentó tapar su teléfono, pero su lenguaje corporal delataba que ocultaba algo. Más tarde, durante la cena en un restaurante, su teléfono no paraba de sonar y no podía apartar los ojos de él. En un momento dado, debió de pensar que yo no la miraba, quizás subestimando lo alto que había crecido. La vi enviando a alguien un mensaje con la dirección de su hotel y el número de su habitación. Parecía que no podía esperar a terminar de cenar, aunque antes había utilizado la excusa de irse a la cama temprano. Sin embargo, esta vez era diferente porque acababa de ver ese mensaje de texto destinado a otra persona. Antes, no me importaba dejar de cenar con ella temprano, ya que tenía mis propios compromisos y amigos e incluso novias que me invitaban a eventos. Salimos del restaurante y ella me dio un abrazo antes de apresurarse hacia su coche. Me quedé confuso e inquieto porque no entendía qué pretendía. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era la primera vez que hacía algo así. Fue como un déjà vu y me sentí traicionado. Era como si todo el tiempo hubiera estado viniendo a mi universidad, no para visitar a su hijo, sino para estar con otra persona. Cuando descubrí que mi madre le estaba siendo infiel a mi padre, un torbellino de emociones me consumió. Al principio, la incredulidad me invadió como una ola helada. Era imposible imaginar que la mujer a la que había admirado y amado toda mi vida, mi propia madre, pudiera traicionar a mi padre de esa manera. Cuando se me pasó el shock, la rabia se desató en mi interior. Estaba enfadado con ella por haber puesto en peligro a nuestra familia, por haber traicionado a mi padre y por haberme metido a mí en medio de todo. También me enfadé con los compañeros de equipo implicados por romper una confianza que ni siquiera sabía que estaba en peligro. La tristeza y el dolor vinieron después, cuando sentí una profunda pérdida.
La familia que siempre había conocido, la estabilidad que había dado por sentada, se había hecho añicos. Era como si me hubieran arrancado un trozo de corazón, dejando un dolor que parecía insuperable. Estaba completamente confundido. Me lo preguntaba todo, por qué lo había hecho, cuánto tiempo llevaba así y cómo había sido tan inconsciente. Me sentía perdido en un laberinto de secretos y deseaba desesperadamente encontrarle sentido a todo. También me sentía culpable. Me preguntaba si habría podido hacer algo de otra manera. Si había pasado por alto alguna señal, si había contribuido de alguna manera a la situación. Era un sentimiento de duda que me corroía y del que era difícil deshacerse. Todas estas emociones se entrelazaron, creando una tormenta turbulenta en mi interior. Estaba atrapado en un torbellino de incredulidad, rabia, tristeza, confusión y culpabilidad, mientras intentaba dar sentido a una realidad destrozada. Fue una experiencia profundamente dolorosa y confusa que me cambió para siempre. Subí a mi coche e hice como que me iba, pero en lugar de eso me dirigí a un lugar apartado. Mi mente era un torbellino de pensamientos y cuanto más pensaba en la situación, más me enfadaba. Siempre había creído que mi madre estaba visitando a su hijo, pero ahora la incertidumbre nublaba mi percepción. No estaba segura de si había venido a verme a mí o a otra persona. A cada momento que pasaba, una oleada de ira brotaba en mi interior. Mi ira no se dirigía únicamente contra mi madre, sino también contra la otra persona implicada, que sospechaba que era un compañero de equipo. Me hizo preguntarme si los rumores que había oído durante meses eran ciertos. Era como si todos se burlaran de mí, y no podía quitarme de la cabeza la idea de que, con el tiempo, podría haber cedido a las insinuaciones de alumnos y miembros del personal. No siempre estaba pendiente de mi madre durante el partido o cuando me visitaba. Mi atención se centraba en el partido, en el balón. Después de todo, es una adulta, mi madre, y está casada. Francamente, si hubiera decidido divorciarse de mi padre y estar con otra persona, no me habría molestado demasiado. Lo que más me molestaba era que lo hiciera aquí, donde la gente me conocía bien. Yo era importante en esa zona y necesitaba concentrarme en mi juego. Se suponía que ella debía ayudarme con eso, pero ahora parecía que se estaba convirtiendo en una distracción. Pasaron unas horas, y tomé la decisión de ir a su habitación de hotel para averiguar con quién tenía una aventura. Cuando llegué al aparcamiento del hotel, miré a mi alrededor, esperando reconocer un coche familiar. Sin embargo, el aparcamiento estaba abarrotado y había tantos coches similares, incluidos los conducidos por personas que conocía, que parecía que podían ser los vehículos de todo el equipo de fútbol. Entré en el hotel sin importarme la gente que había alrededor. Sabía el número de su habitación, así que me dirigí directamente allí. Menos mal que no había sacado la pistola de la guantera o las cosas se habrían tornado violentas. Golpeé la puerta, sin importarme el alboroto. Tardó un poco, pero al final abrió. Estaba allí de pie con el pelo revuelto, mirándome como si fuera yo el que había perdido la cabeza. La empujé a un lado para entrar en la habitación y averiguar con quién estaba. Intentó impedírmelo, pero entré en la habitación y no encontré a nadie. Fue entonces cuando me di cuenta de que la puerta del baño estaba cerrada y atrancada desde dentro, así que la embestí varias veces hasta que por fin cedió. En ese momento, mi madre estaba gritando y descubrí no solo a un compañero, sino a dos en el cuarto de baño. Resultó ser uno de los chicos de los que se había rumoreado que estaban liados con ella y otro amigo que siempre andaba con él. Conocía a este segundo chico por ser un poco mujeriego, frecuentemente involucrado con chicas de la universidad. Era un jugador mediocre que de vez en cuando hacía grandes jugadas, pero que no tenía ningún futuro real en el fútbol. El hecho de que hubiera perseguido a mi madre en lugar de a cualquier otra persona me pareció que estaba celoso de mi futuro y mi éxito. Perdí el control e inmediatamente me lié a puñetazos con los dos. No pudieron resistir mi ira y uno de ellos huyó del lugar. Seguí enfrentándome al otro, golpeándole con toda mi rabia. Mi madre y otra persona, que debió de oír el alboroto, intervinieron para apartarme de él. No estaba seguro de quién era el hombre, pero me instó a marcharme rápidamente, explicándome que alguien podría haber llamado a la policía y que corría el riesgo de que me detuvieran. Parecía conocerme o reconocerme de alguna parte. Mi madre estaba llorando y me suplicaba que me fuera. Dejé a mi compañero ensangrentado mientras salía de la habitación del hotel y subí a mi coche. Antes de irme, no pude contener mi rabia y le dije a mi madre que estaba muerta para mí. Sentía mucha ira tanto por ella como por él.
Tomé sus acciones como algo personal porque creía que no era algo superficial para él. Era un intento de humillarme. Cuando volví a mi apartamento, llamé a mi padre y le conté todo. Sorprendentemente, fue él quien consiguió calmarme. Actuó como si no fuera para tanto y me aseguró que no se trataba de ellos, sino de mí. Hizo hincapié en que yo era la estrella, el futuro, y que siempre habría retos y adversidades que intentarían derribarme. Lo que de verdad importaba era cómo gestionaba yo esas situaciones. Las secuelas del incidente fueron abrumadoras. Me informaron de que la policía me estaba buscando, y el compañero de equipo con el que me había peleado estaba pensando en presentar cargos. Mi entrenador se enteró de la situación y, sobre todo por su propio interés, se puso a controlar los daños. Utilizó sus contactos para hacer desaparecer los problemas legales y evitarme una visita a comisaría. El entrenador tuvo una conversación personal conmigo, y me aseguró que él habría hecho lo mismo en mi situación. Repitió lo mismo que me dijo mi padre, recalcando que yo era la estrella y que, otros sin futuro en el deporte, podrían intentar sabotearme. También habló de su propio pasado, de cómo su primera mujer le había engañado y de por qué le costaba confiar en las mujeres. Después de nuestra conversación, me hizo creer que yo estaba exagerando, pero reconoció la humillación que había sentido. Prometió hacer todo lo posible por retirar a esos compañeros del programa, y lo cumplió unos meses después. Con esta garantía, me sentí obligado a permanecer en la universidad un año más en lugar de alistarme inmediatamente en el NFL. Mis hermanas se enteraron de la historia y todos se distanciaron de ella. Mi padre pidió el divorcio y desde entonces no he vuelto a hablar con ella, aunque ha intentado ponerse en contacto conmigo. No voy a excusar sus acciones, pero reconozco que la relación de mis padres no estaba en un buen momento. Si ella hubiera tenido una aventura en su tiempo libre, cuando no estaba usando una visita a mí como excusa, y sobre todo no con dos de mis compañeros de equipo, tal vez yo no estaría tan molesto como lo estoy con ella. Casi hace que me echen del programa y descarrila mi futuro. Aunque echo de menos su presencia en mis partidos, y el apoyo que solía brindarme, me llevará algún tiempo recuperarme de todo esto y reconstruir una relación con ella. No suelo guardar rencor, y no esperaba que ya pasara casi un año. Ahora mismo, ya la he perdonado, pero me cuesta volver a conectar con ella porque estar en el mismo programa con gente que sabía lo que pasó me lo recuerda constantemente. No dejaré que este incidente cambie mi trayectoria profesional porque soy más fuerte que eso. Puede que la gente siga burlándose de mí y hablando a mis espaldas, pero mi espalda es lo bastante fuerte como para soportar todo eso. Alterar mi trayectoria profesional por las acciones de mi madre y dos compañeros de equipo que no son importantes a largo plazo sería un signo de debilidad por mi parte. Estoy ansioso por presentarme al draft de la NFL este año y dejar todo esto atrás, pero también siento que estoy en deuda con mi entrenador por su apoyo y orientación. Me gusta pensar que todavía hay algunas cosas más que puedo aprender y lograr antes de seguir adelante. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides apoyar el canal pulsando el pulgar hacia arriba y suscribiéndote. Si aún no lo has hecho, no dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Gracias y que tengas un buen día.